Hola a todos a este nuevo webinar. Soy Ismael Reyes, profesor del curso de programación Android en Exitae. Y en este webinar vamos a continuar con la gestión de sensores en en sistema operativo Android. En la primera parte habíamos visto toda la parte teórica. Entonces, en esta segunda parte vamos a crear una pequeña aplicación en la que podamos gestionar, revisar los valores de cada uno de los sensores en nuestros dispositivos. Para ello vamos a revisar el código de ejemplo que tienen en la página web para desarrolladores de Android. Vamos a verificar cada una de los sensores para ver qué valores devuelve cada uno de ellos, y con eso vamos a crear una pequeña aplicación en la que nos muestre toda la información. Lo primero de todo, como habíamos visto en el webinar anterior, sería crear el proyecto, que ya lo tenemos creado aquí, se llama Sensores. Por ahora no tiene nada más, podemos expandir, vemos que no tenemos ningún layout y tampoco tenemos ninguna actividad. Por ahora vamos a dejarlo así, vamos a ver qué código tendríamos que poner. Y ya os digo que va a ser una aplicación muy sencilla, únicamente text view para mostrar los distintos valores y un botón de comenzar y otro de finalizar. Vamos entonces a empezar. Vamos entonces, como os decía, a la documentación de Android. Esta parte ya la habíamos visto, que era todo lo que es la introducción, la parte teórica, todos los tipos de sensores que tenemos. Y vamos entonces a revisar qué código habría que poner. Como podemos ver, tendríamos que hacer uso, como dijimos en el anterior webinar, del Sensor Manager para poder obtener una lista con todos los sensores. A partir de esta lista con todos los sensores, iríamos iríamos activando la detección de los cambios de valor para hacerlo funcionar. Entonces vamos a empezar con ello. No es complejo, ya os comento, no es nada complejo el ponerlo en funcionamiento, pero vamos a ir primero paso a paso. Como os decía, vamos a la aplicación, necesitaremos un layout. Es obligatorio para poder mostrar la información en pantalla. Entonces, New Android XML File, tipo de recurso layout, y le vamos a llamar Main Activity. Pulsamos Finish, ya nos crea una estructura muy sencilla, un linear layout únicamente, donde iremos añadiendo todos los componentes. Guardamos el fichero, vamos a compilarlo para que genere el fichero R, que ya de otros webinars habréis visto que yo no lo tengo para que compile automáticamente. Y vamos entonces a crear la actividad que va a gestionar nuestros sensores. Encima del paquete que tenemos creado en src, pulsamos botón derecho, New Class. En el nombre del archivo, pues, Main Activity. Y la superclass de donde va a extender será Activity. Pulso control espacio y autocompleto con la primera opción, Android App Activity. Pulso finalizar y ya me ha creado esta pequeña estructura muy sencilla de una actividad. Vamos entonces a añadir el método onCreate para poder indicarle cuál es el layout que queremos usar. Super.onCreate y después de este super.onCreate, setContentView r.layout.mainActivity. Vamos al final y punto y coma. Con este tendríamos una pequeña actividad que lo único que tendría sería un layout. Por ahora en blanco, pero ya tendríamos un layout. Antes de nada, antes de que se nos olvide, vamos a ir al manifest y vamos a añadir la actividad que acabamos de crear. Entonces, dentro de la application, de la etiqueta application, control espacio, activity, de nuevo control espacio, seleccionamos Android name, que es obligatorio, y aquí tiene que ir el nombre de la actividad, el nombre del paquete junto con el nombre de la clase. Si pulsamos control espacio nos pone todas las opciones que tendríamos. Tenemos que usar la misma que empiece con el mismo paquete que tenemos. En este caso sería Exitae Sensores Main Activity. Ya el propio sistema detecta las actividades que tenemos creadas en todos los proyectos, como podéis ver. Las seleccionamos y dentro de las etiquetas Activity, entre ellas tenemos que poner el Intent Filter con el Action Android Name
Android Intent Action Main para decirle que es un acceso principal, y en la categoría tendríamos que seleccionar Android Intent Category Launcher para decirle que queremos que muestre el icono de la aplicación en el launcher, en el listado de aplicaciones del móvil. Con esto creado, el manifest por ahora no vamos a necesitarlo más, no vamos a cambiarlo más. Guardamos el archivo, cerramos y vamos de nuevo a continuar con todo el proyecto. Lo que, ¿sí? Para los sensores no hay ninguno que pida permisos especiales en el manifest. Si no recuerdo mal, todos ellos piden permiso, pero vamos a ir paso a paso. Ah, vale, de acuerdo. Vale, es recomendable no solo con los sensores, sino en cualquier aplicación, a no ser que desde un principio sepáis ya qué permisos vais a necesitar. Es recomendable ir poco a poco, viendo la documentación, viendo qué es lo que queréis obtener e ir añadiendo los permisos según lo vais necesitando, porque si no después igual tenéis permisos que no usáis y que el usuario final, pues igual si le pedís un permiso que no le gusta, igual no se instala la aplicación. De acuerdo. Vale, pues vamos a continuar, como os decía, vamos a hacer uso de un Sensor Manager, tal como pone la documentación. Para definir el Sensor Manager, vemos aquí que tenemos una variable, en este caso es global, y después la inicializan de esta manera. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a nuestra actividad, definimos la variable, el objeto de tipo Sensor Manager. Ahí ya lo tengo definido. Y vamos a darle un valor. Sensor Manager igual a getSystemService. Y dentro de los paréntesis sería, bueno, si no recuerdo mal, directamente con el nombre ya llega. GetSystemService, entre paréntesis, SensorService. Si nos ponemos encima, bueno, nos da un error. El error este siempre nos lo va a dar con el getSystemService, ya que siempre devuelve un objeto genérico. Tendríamos que hacer el casting a SensorManager. Con esto ya no nos da error. Tened en cuenta que si pedís aquí un service en getSystemService, pedís un dato distinto que no sea SensorService, este casting os va a dar error. Siempre tenéis que tener en cuenta eso. Deben coincidir lo que creemos que tiene que devolver con lo que estamos pidiendo. Vamos de nuevo entonces a la documentación. Vamos a continuar. Bueno, aquí vemos que pone context.sensorService. Se podría poner tanto con context. O directamente SensorService. Como podéis ver, no da error, está disponible. Como os decía, vamos a continuar. Nosotros vamos a obtener el listado entero de sensores. Queremos definirlos todos, no solamente unos pocos. Entonces vamos a obtenerlos todos de esta manera, con una llamada getSensorList del propio Sensor Manager. Lo copiamos la línea, nos volvemos al código y después de definir el Sensor Manager lo pegamos. Nos está dando una serie de errores, no os preocupéis. El primero de todo, el list. Nos ponemos encima, le decimos que queremos que importe java.util.list. Ya le añade aquí. Sensor igual, también tenemos que importarlo. Y aquí vemos que nos da este error porque nuestra variable la hemos llamado de otra manera. Entonces vamos a poner el mismo nombre que le hemos puesto nosotros. Sería así, sensor con la S minúscula y manager con la M mayúscula. El nombre del objeto daría igual siempre que uséis el mismo. No os preocupéis. Vale, ahora mismo ya tenemos en Device Sensors toda la lista de sensores. Lo que habría que hacer, bueno, antes de nada voy a poner esta variable como global para poder usarla en varios puntos de la aplicación, no solamente en el onCreate. Entonces lo que hago es copiar esto entero para no tener que escribirlo manualmente. Y en la lista de variables globales escribo private y lo pego. Pongo el punto y coma al final. Y aquí abajo, donde lo estoy definiendo en onCreate, no tengo que definir el tipo. Lo elimino entonces. Y con esto ya estaría. Vemos que no nos da ningún error. Nos pone el mismo warning que nos ponía antes, diciendo que no se está usando la variable, pero ningún error, que es lo importante. Vamos entonces a continuar. Lo siguiente que habría que hacer sería indicarle al sistema que nuestra aplicación va a leer los cambios en los sensores. Para eso hay que crear un listener, hay que llamar al listener del Sensor Manager
Vamos entonces a la documentación. Ya estoy en ella y vamos a ir bajando para localizar ese método. Vemos aquí que ya estamos en la categoría de monitorizar eventos de sensor, que es justo lo que estamos buscando. Si bajamos, vemos que ya nos pone aquí una lista de código, un pequeño código de una aplicación que lo que hace es obtener el sensor de luz ambiental. Nosotros ya hemos obtenido todos los sensores, no solo uno, así que no vamos a cambiarlo. Nosotros, en vez de tener un único sensor, como aquí, tenemos varios. Y si bajamos hasta el onResume, vemos que aquí es donde los inicializa. Llama al sensor manager, register listener y le pasa una serie de valores. Vamos entonces a hacer lo mismo nosotros en nuestra aplicación. Os dije antes que íbamos a poner unos botones para comenzar y parar el registro de eventos, pero antes de poner los botones vamos a crearlo para que sea automático, es decir, que en el momento que se abra la aplicación se registren los sensores y en el momento que salgamos se desregistren, se desactive esa petición de eventos. Entonces vamos a hacer igual que han hecho ellos en la documentación. En el método onResume lo seleccionamos y después del super.onResume tenemos que hacer el register listener. Nosotros, en vez de tener un único sensor, tenemos un listado de ellos, device sensors. No podemos definir un único tipo, sino que tendríamos que recorrer todo el listado. Para recorrer el listado existen varias opciones. Podríamos hacer un for detectando cuántos elementos hay. Podríamos ir uno a uno verificando que no nos hemos pasado del límite con un while, con un do while. Vamos a hacerlo de una forma más directa para que veáis cómo se puede hacer un for que ya automáticamente el propio for nos recoja el valor de cada una de las posiciones. Para ello habría que hacer lo siguiente. Pondríamos for, eso no va a cambiar, es un for normal en ese sentido. Y entre paréntesis, en vez de ponerle int i igual a lo que sea, le ponemos el tipo de datos que nos va a devolver, que va a tener cada opción de ellos. Como vemos que es un listado de objetos de tipo sensor, nuestro objeto, nuestro tipo de datos es sensor. El nombre de la variable, siguiente dato, es el nombre del objeto donde vamos a guardar cada posición. Pues yo lo voy a llamar sensor, todo en minúsculas. Y después, dos puntos y el nombre del listado, del array list o del list a secas, en donde están todos los valores, todos los objetos que queremos recorrer. En nuestro caso, la variable, el listado es device sensors, entonces ponemos eso, device sensors. Ponemos una llave al final, intro y guardamos. Aquí me daba un error, que bueno, ya os digo que ese error era solamente porque estábamos escribiendo, ahora en el momento de pulsar el intro y demás ya estaría todo. Vemos que no nos da ningún tipo de error ahora y como os comentaba, lo que hace este for, este tipo de for, va a recorrer todo el listado, lo que haya después de los dos puntos y cada una de las posiciones, cada uno de los objetos de dentro de este listado lo va a guardar dentro de esta variable, de la variable sensor. Vamos entonces a registrar cada uno de los sensores. Como os decía, para registrar un sensor es a través del sensor manager, recordad, control espacio, para que nos indique para que nos autocomplete los nombres de variables y demás. Seleccionamos nuestra variable, punto, register listener. Como os decía antes, es esto lo que vamos a usar. Tenemos varias opciones, tenemos primer register listener que está tachado, que indica que esto está obsoleto, no lo vamos a usar. El segundo, que dice que se puede usar, no está obsoleto. Necesitaríamos un listener, el sensor, que sí que lo tenemos, y un ratio de una frecuencia de actualización, que también es conocida. Ya lo explicamos en el anterior webinar. En principio ya os comento que vamos a usar este, el segundo que nos aparece. El tercero también está obsoleto, así que tampoco lo vamos a usar. Y el cuarto es muy parecido al segundo, pero añade al final un handler. Este handler se usa si nuestro listener estuviera fuera de la propia actividad. Nosotros lo vamos a poner dentro, no vamos a necesitarlo, eso solamente sería necesario cuando el listener lo vamos a tener en una clase separada de la actividad
y necesitamos que ese listener envíe datos a la actividad. A través del handler va a poder enviar datos a nuestra actividad. Como os digo, no lo vamos a necesitar. Vamos a usar este segundo, register listener, con el listener, el sensor y el ratio, la frecuencia. El listener es igual que en un on-click listener de un botón y demás. Vamos a poner this y después le vamos a decir a la actividad que lo tiene que implementar. El sensor, pues nada, sería nuestra variable, que también le hemos llamado sensor en minúsculas, que es esta que nos devuelve el for. Y en el ratio, la frecuencia a la que queremos que nos envíe resultados, vamos a ponerle una frecuencia normal, no vamos a querer una frecuencia elevada, ya que cuanto más elevada sea la frecuencia, más consume de procesador, más consume de memoria RAM y sobre todo que va a hacer que nuestra aplicación también sea un poco más lenta, ya que tiene que trabajar con muchos más datos a la vez. Entonces, para ponerle una velocidad, una frecuencia normal, sería poniendo lo siguiente: sensor manager, el nombre de la clase, punto. Vamos a localizarlo porque de memoria no me acuerdo. Vale, aquí está. Sensor delay normal. Recordad que tendríamos el delay normal, delay gain, fastest y UI. Cuanto más en tiempo real necesitemos, pues podríamos ir modificando. UI sería para sensores que queremos detectar en tiempo de ejecución, por así decirlo. Si estuviéramos haciendo una pequeña aplicación en la que en el momento que movemos la pantalla queremos que nos indique ese cambio. En el momento que sucede algún cambio a la misma velocidad en la que se actualiza la pantalla, que nos indique ese valor. El sensor delay gain es más rápido incluso, nos devuelve más veces un parámetro. Está pensado pues eso, para juegos en los que queremos un control fino de los sensores. Y el delay fastest vendría a ser que nos devuelve el resultado en el momento que cambia. No tiene ningún tipo de retraso. En el momento que un sensor cambia su valor, nos devuelve ese valor, nos devuelve ese resultado. Como os decía, delay normal lo seleccionamos y al final de la línea punto y coma. Vale, vemos que nos está dando un error, nos está diciendo que el método register listener no puede aceptar el primer parámetro, debería ser un listener y no un main activity. Y vemos que las opciones son o hacer el casting o permitir que el main activity implemente el listener. Pues esto, como os decía antes, es lo que vamos a hacer, permitir que el main activity implemente el sensor event listener. Pulsamos encima, nos añade esto aquí arriba, nos da error en la propia actividad, en la propia clase, que siempre nos va a dar este error cuando implementemos algo nuevo. Y en este error, como siempre, también pulsamos Add Unimplemented Methods, añadir métodos no implementados. Con este cambio bajamos y vemos que nos crea estos dos métodos, onAccuracy Changes y onSensorChange. El onAccuracy Change es cuando cambia la sensibilidad de un sensor. Nosotros esto no lo vamos a tener en cuenta, entonces lo que voy a hacer es eliminarlo completamente, no voy a dejar nada de texto dentro. Y en onSensorChange es el que sí que nos interesa. Aquí es donde vamos a poner todo el código. Vamos a detectar qué sensor es el que nos está mandando el evento y dependiendo del sensor vamos a mostrar la información en un punto o en otro. Vamos entonces a empezar. Vamos a primero a probar, antes de nada, con un único sensor. Vamos a revisar la lista de sensores, a ver cuál mostramos. Vale, tenemos aquí todos estos. Vamos a mostrar uno que esté disponible en todas las versiones. Pues, por ejemplo, el primero de todo, el tipo acelerómetro. Ya que está de primero, pues vamos a usar ese. Entonces, para poder detectar los cambios, como os decía, vamos a mostrar por pantalla esos valores. Vamos entonces al layout. Bueno, ya lo tengo aquí abierto. Y lo que voy a hacer es mostrar un texto. Voy a poneros aquí en pantalla, no sé si se va a ver bien. Lo que quiero mostrar en pantalla en Android va a ser acelerómetro. Bueno, si lo escribo bien mejor, acelerómetro igual y aquí los valores. Entonces para esto, bueno, después en la línea siguiente lo que sea igual a los valores. Para eso entonces lo que necesito es para cada una de las líneas un linear layout nuevo y dentro del linear layout tendrá dos text views.
uno primero con la parte fija, que no se va a mover, y un segundo text view con los datos que sí que van a ir cambiando, que son los valores del sensor. Entonces vamos a crear el primer linear layout para el acelerómetro. Sería, como os digo, un linear layout. Siempre es obligatorio en un linear layout la orientación. En este caso sería horizontal, un valor a la izquierda y el otro a la derecha. Necesitamos siempre, todos los elementos de un layout van a llevar un ancho y un alto. En el ancho quiero que ocupe toda la pantalla y en el alto quiero que se ajuste al contenido. Con esto puesto, ya tenemos aquí nuestro linear layout. No os preocupéis por este mensaje de aviso, nos está diciendo que no tiene ningún dato dentro. Vamos entonces a crear, como os decía, los dos text view donde mostrar los datos. Primer text view no va a llevar un ID, va a ser un dato fijo que no va a cambiar. No le voy a poner un ID. Como os dije antes, siempre necesitará un ancho y un alto. Pues layout width, que voy a decir que se ajuste al contenido, graph content, y layout height, que también se ajuste al contenido. Que el alto de la fila también, el alto de este text view sea el alto del texto. Necesitaría también el texto que quiero mostrar, que sería acelerómetro igual y un espacio. Veis aquí que pongo un espacio antes y otro después del igual. De esta forma va a quedar separado del siguiente text view. Si no lo pusiéramos, pues quedaría todo más junto. Y como os decía, un segundo text view donde voy a mostrar el valor. Este sí que necesito que tenga un ID para poder localizarlo en la actividad e indicarle el texto que quiero que muestre. Vamos entonces a ponerlo. ID, quiero que sea arroba más ID, porque lo voy a crear yo ahora. TXT, acelerómetro. Recordad que los IDs, variables, objetos, nombres de clase y demás no pueden llevar tildes ni ñes o caracteres no ingleses, por así decirlo. Si pusiéramos una ñ o una tilde, probablemente nos vaya a dar error. Igual que en cualquier otro elemento, necesitamos un ancho, que también va a ser graph content, y un alto, que también lo mismo va a ser graph content. Con esto ya tendríamos la primera línea, nuestros campos para el acelerómetro. Bueno, nos está dando aquí un warning diciendo que este texto debería ser en el fichero strings XML. Ya os digo que deberíamos moverlo. No lo voy a hacer ahora. Probablemente después, cuando suba el código al repositorio, sí que lo cambie antes de subirlo. Pero bueno, ahora mismo no lo vamos a cambiar. Y nos está diciendo que este linear layout que es inútil porque es el único hijo del otro linear layout. Por ahora tampoco nos influye porque no va a ser la única línea que vamos a poner, ya que vamos a intentar detectar todos los sensores del dispositivo. Con esto ya guardado, vamos a la actividad. Bueno, antes de ponernos con la actividad, a detectar los componentes y a introducir el código, vamos a compilar el proyecto para que me genere todos los IDs, todo el fichero r.java, ya que os digo, yo no lo tengo activo automáticamente. Vale, ahora que ya lo he activado, vamos entonces a crear una variable global, la voy a separar así un poco, con una referencia al text view, donde voy a mostrar la aceleración, el acelerómetro. Entonces, private text view txt acelerómetro. Vale, con esto ya creado, en el método onCreate lo tengo que localizar. Entonces, txt acelerómetro igual a findViewID r.id.txt acelerómetro. Punto y coma al final. Nos da error, como siempre, no os preocupéis. Y tendríamos que añadir el casting a TextView. Este casting también tened en cuenta que tiene que coincidir lo que tengáis en el layout, en este ID, con lo que habéis puesto al crear el objeto en la actividad o en la clase. Si no coinciden, os va a dar un error. Vamos entonces a continuar. Vamos al método onSensorChange y vamos a detectar. En el método onSensorChange siempre nos va a entrar un evento,
Dentro de este evento nos va a indicar la información de qué tipo de sensor es el que envía la información y qué valores tiene, entre otros datos. Vamos entonces, lo primero de todo hay que saber de qué tipo es. Entonces tendríamos que poner if event punto a ver, sensor.getName, si no recuerdo mal. Pero bueno, voy a ponerlo por ahora así, pero vamos a revisar la documentación y vamos a ir a la parte de monitorizar eventos. Sensor change, por ahora no me importa. Vale, por aquí no lo pone. Vamos a revisar las categorías a ver si nos indica cómo detectar qué sensor es el que está enviando la información. Si no, ya os digo que lo busco por otro sitio, no os preocupéis. Vale, por aquí no pone nada tampoco. Vale, no lo está poniendo, entonces nada. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar un momento que estoy conectando los auriculares para que no me quede sin batería. Vale, ya estoy de nuevo. Perdonad. Vamos a hacer la búsqueda de cómo se detecta el tipo de sensor. Pues nada, siempre la primera palabra Android para saber qué tipo de lenguaje de programación vamos a usar. Estamos usando más bien. Siguiente, pues voy a poner sensor, detect, on sensor change, el nombre del método. Vamos a ver. Vale, vamos a ir primero de todo a la página oficial. Vale, no hay nada importante por aquí. Bueno, podemos hacer una comprobación y es revisar el sensor event, qué información nos indica. Porque esto no tiene nada que ver. No. Vale, pues vamos entonces al sensor event listener con sensor change y vemos que, bueno, entre todos nos da un sensor event que vamos a la clase y aquí podemos revisar qué datos tiene. Vale, vemos aquí que tiene un accuracy, un sensor, timestamp y values. El accuracy es, como os decía, la fiabilidad que tiene. Timestamp es a la hora, el momento exacto, en nanosegundos en que sucede el evento. Values son todos los valores de este evento, de este sensor. Entonces vámonos al sensor, a ver qué información tiene el sensor, que es lo que estamos intentando. Vale, tenemos aquí los distintos tipos y tenemos un método getType. Perfecto, esto es lo que he estado buscando. Vamos entonces a bueno, cierro aquí, cierro la búsqueda también de Google. Vamos a la actividad. En vez de getName, como acabo de encontrar ahora, getType. Y lo comparo con, ¿vale? Sensor service, no. Sensor, esta clase, punto type accelerometer. Es decir, solo el tipo acelerómetro vamos a detectar. Con esto lo que hacemos es verificar si el sensor que nos está mandando el evento, el valor, el tipo que es. Y solamente vamos a actualizar el caso si es tipo acelerómetro. Vamos entonces a continuar. Antes de continuar hay que ver qué datos nos devuelve el acelerómetro para saber qué valores hay que coger. Bueno, el acelerómetro es un tipo de movimiento. Vemos aquí, ya en el propio índice nos pone la indicación al tipo acelerómetro. Vamos a revisar qué valores nos da. Vale, pues nos da 3 valores. Event values 0, event values 1 y event values 2. Si no recuerdo mal, aquí arriba nos pone lo que es. Vale. Siempre, como os comento, siempre nos va a dar los 3 valores, el 0, el 1 y el 2. Pues vamos entonces a poner los datos. Vemos aquí que siempre las unidades son metros partido segundo al cuadrado. Vamos entonces a poner la información, vamos a mostrarla. Como tampoco me voy a preocupar mucho de
que se muestre bonito ni nada, sino solamente verificar que funciona, voy a ponerlo muy sencillo. txtacelerometro.setText y aquí lo que voy a hacer es pasarle todos los valores. Recordad que los datos dentro del values son de tipo float. Si no lo recordamos, pues nos podríamos poner en event.values, bueno, ya nos lo ponía antes, values, vemos que es un array de tipo float. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay que convertirlo a tipo string para mostrarlo. Entonces vamos a convertirlo. Tendríamos que poner string.valueOf. Vamos a coger primero el valor 0. Entonces sería event.values en la posición 0. Le voy a concatenar con una coma para separar los distintos valores. Ahora cogería el valor de la posición, bueno, me falta el más aquí, para concatenar, recordad, entre dos textos siempre tiene que ir un más. ValueOf, ahora mismo la segunda posición de los valores que nos devuelve el sensor event. La segunda posición es values 1, fuera del string valueOf. Ponemos otra coma y pondríamos el último campo del values. String.valueOf event.values, el último campo es el 2. Con esto ponemos el punto y coma al final y guardamos. Vale, yo lo tengo puesto para que al llegar al final de la línea, pues me lo divida en dos líneas y que se vea más fácil. Vemos aquí que lo que hemos hecho ha sido coger el primer valor, poner una coma, el segundo valor, ponerle otra coma en medio y el tercer valor al final. No tiene ninguna información más importante. Vamos a guardarlo y voy a probar a ejecutarlo. Creo que vamos a tener que ponerle un permiso, pero vamos a probarlo así. Primero, antes de nada, vamos a verificar si funciona. Lo estoy ejecutando en el móvil. Todo lo referente a componentes físicos siempre probadlos en un móvil. Vale, y está funcionando. No es necesario pedir ningún tipo de permiso. O saco una captura de pantalla. Y aquí vemos los valores que tiene. Ya os digo que realmente están variando muy rápido. Varían nada en décimas, milésimas más bien. Está, por ejemplo, el primer dato está variando en 0,229 algo a 0,32 algo. El siguiente de 0,65, creo que es el más bajo que aparece por aquí, a 0,67. Y el último de 498 a 502, 503. Ya os digo que el acelerómetro varía bastante, es bastante en tiempo real. Cerramos la captura de pantalla, entonces vamos a otro tipo de sensor. Para detectar otro tipo de sensor, lo único que tendríamos que hacer, este if que tenemos aquí, copiarlo. Lo copiamos y lo ponemos justo debajo. Ahora lo que habría que hacer, pues nada, es tan sencillo como ir cambiando los distintos tipos, ir añadiendo en el layout, copiar este código, este text, esta fila y ponerla nueva y detectar qué valores nos va a devolver cada sensor. Pues nada, vamos entonces a ponernos lo primero todo el layout, lo copio, lo pego debajo y cambiemos el ID del txt acelerómetro. En vez de txt acelerómetro vamos a ver qué otro tipo de datos vamos a mostrar. Volvemos al listado, aquí lo tenemos. Vale, pues vamos a mostrar el ambient temperature. Aunque solamente esté disponible en Android 4.0, no nos tenemos que preocupar. Si no coincide, pues el sistema no va a mostrar nada, no os preocupéis. Solamente tendréis que tener cuidado si lo quisierais crear directamente. Es decir, usando, pues por ejemplo, lo que viene aquí abajo de sensormanager.getDefaultSensor, sensor, type, lo que sea. Siempre que lo uséis así, es decir, siempre que intentéis directamente coger un sensor, tendríais siempre que hacer esta verificación con el if. Es decir, if sensor manager get default sensor sensor.type accelerometer type ambient light o lo que queramos nos da null, es decir, si fuera nulo
no entraríamos aquí, porque quiere decir que nuestro dispositivo no tiene este tipo de sensor. Como nosotros lo estamos haciendo usando el método get sensor list, al usar este método solo nos va a devolver los sensores disponibles. No nos va a devolver todos los que existen en Android, sino solo los que nuestro dispositivo tiene disponibles. Entonces esto no nos tenemos que preocupar. Como os decía, vamos entonces al siguiente, al Ambient Temperature. El Ambient Temperature es un tipo de ambiente que rodea. Entonces vamos aquí, vamos a Ambient Temperature y vemos que lo único que tiene es un values 0. Pues vamos entonces a ponerlo. Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, a este le voy a llamar Ambient. Y antes de que se me olvide, en el Main Activity, en el Accelerometer, le voy a añadir un último campo con un pequeño espacio entre ellos. Voy a poner M partido S2, es decir, metros partido segundo cuadrado, para indicar la unidad. Lo guardo y ya estaría. Con esto ya no nos tenemos que preocupar más. En el Main Activity ya le he cambiado el ID, ya estaría. Y, bueno, en el Layout le he cambiado el ID. Vamos a la actividad. Tendríamos que crear un nuevo TextView, un nuevo objeto TextView, TXTAmbient. Lo guardo y lo tengo que localizar. Vamos entonces a localizarlo. Ambient igual a findViewById r.id.txtAmbient. Pongo el punto y coma al final y añado el casting. Vale, con esto ya estaría. Bueno, os comento, yo en vez de compilar manualmente botón derecho Build Project, he pulsado Control más la letra B porque es el acceso directo a esa función que tengo configurada. Como podéis ver aquí, me aparece. Realmente tendría que hacerlo y yo lo he hecho aunque no lo hayáis visto. Pero bueno, siempre que no os aparezca un r.id, es decir, si yo pusiera r.id y no me apareciera el que yo necesito, haced un build project porque puede ser que el R nos haya generado correctamente. En caso de que después de hacer el build project os siga sin aparecer, tendríais que revisar los layouts, los distintos recursos, para verificar que no haya ningún fallo en ninguno. Vale, pues vamos entonces a continuar. En el onSensorChange, en vez de type accelerometer, sería type ambient temperature. Lo selecciono. Y en vez de ser txtaccelerometro.setText, pues sería, como siempre, habría que cambiar txtambient.setText. Y si nos vamos a la documentación, recordad que solo tenía un valor, values 0. Entonces, el resto de valores no los vamos a usar. Todo esto, hasta aquí de final, no es necesario. Y le voy a añadir la unidad. De esta forma todo queda más sencillo, más fácil de ver. Si yo ahora mismo lo ejecuto, no estoy seguro de que mi móvil tenga sensor de temperatura ambiente. No es obligatorio. Recordad que ningún sensor es obligatorio en ningún dispositivo. Lo voy a ejecutar. Vamos a ver si me aparece la información o no. Yo saco una captura de lo que sea. Vale. Hago captura. Y vemos que no, bueno, hay que cambiar el texto que aparece en el text view del título. Vemos que no nos pone información. Para esto lo que voy a hacer es ponerle un texto por defecto a todos los text view que van a mostrar valores. De esa forma, en caso de que nunca se ejecute este método, el texto por defecto va a quedarse ahí y no va a mostrar información en blanco, por así decirlo. Vamos entonces al Main Activity. Antes de nada voy a cambiar el texto de acelerómetro por temperatura ambiente. Y como os decía, el text view que va a tener los valores, lo voy a poner un texto por defecto. Android text sin datos, en minúsculas porque queda mejor. Esto lo copio y lo voy a pegar también en este. De esta forma, al ejecutarlo, si yo lo ejecuto ahora, veremos que los valores en que no haya actualizado nunca ni una sola información del sensor, ya nos pone directamente sin datos. Esto ya os digo que se puede mejorar mucho, se puede hacer que se oculten, que aparezcan ocultos por defecto y solo se muestren en el caso de que
de que se ejecute, de que se muestre información. Pero bueno, por ahora ya os digo que con ver que funciona de esta manera ya nos llegaría. Vamos entonces a ir añadiendo todos los sensores, que ya va quedando menos de tiempo. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser copiar muchas veces. El linear layout lo acabo de copiar y ahora lo voy a pegar muchas veces. Vale, no os preocupéis, no sé cuántas llevo, pero me da un poco igual. Vale, tenemos el acelerómetro, temperatura ambiente. Vamos entonces a continuar. El siguiente, en vez de temperatura ambiente, gravedad. Pues gravedad, el ID, gravedad. Siguiente sensor, giroscopio. Pongo giroscopio ahí. El ID también lo cambio. Giroscopio. Vamos entonces al siguiente. Siguiente linear layout. Siguiente es luz. Pues luz. Y el TXT también lo voy a poner TXT luz. El siguiente sensor sería aceleración lineal. Pues como tampoco sabría de poner el acelerómetro el de arriba, este le voy a poner aceleración a secas directamente. Y vamos a ver si debería dar distintos valores, no os preocupéis. Sería aceleración. Seguimos al siguiente linear layout. En vez de temperatura ambiente sería campo magnético. Campo magnético. Ya os digo que no estoy poniendo ninguna tilde, no porque no se pueda, sino pues porque para escribir más rápido, nada más. Habría que poner las tildes y habría que pasarlo al archivo de strings.xml. Yo os digo que yo después subiré la versión al repositorio con todo esto bien puesto, con las tildes, con el string XML bien configurado y sobre todo sin poner todas las veces sin datos en todos los sitios y no haciendo referencia al texto del strings XML. Vale, el ID que íbamos aquí, TXT, pues en vez de ponerle campo magnético, lo voy a llamar magnético. Recordad que el campo magnético vendría a ser lo que se conoce como una brújula, no tiene nada más. Seguimos al siguiente, sería orientación, TXT orientación, siguiente linear layout, siguiente sensor sería presión. Pues presión y aquí lo mismo. TXT presión. El siguiente sería proximidad. Y el TXT, el ID también, proximidad. Vamos al siguiente, sensor, humedad relativa. Pues humedad relativa. El ID le voy a poner solamente humedad. Bueno, TXT humedad, que lo del TXT no lo estoy cambiando en ningún sitio para indicar que es un campo de texto. El siguiente sería rotation vector, vector de rotación. Vector de rotación. Y el ID pues lo voy a llamar rotación. El siguiente campo, temperatura. Temperatura. Normalmente la diferencia entre temperatura ambiente y temperatura suele ser que el de temperatura suele estar en la batería o en el procesador. Depende de cada fabricante. Y el de temperatura ambiente no. El de temperatura ambiente puede estar en cualquier punto y siempre tiene en cuenta el error que puede producir el tener todos los componentes cerca. Y siempre lo contrarresta. Temperatura. El ID también lo he cambiado. Y ya estarían todos los sensores en cuenta. Ya tendría todas las filas en el layout. Vamos entonces a eliminar todos los linear layout que sobran, que vendría a ser desde este punto hasta aquí. Lo elimino todo. Ya me quedarían solamente los linear layout de la información. Si vamos al modo gráfico, vemos que los datos están puestos así todos a lo bruto. Ya os digo que por ahora es lo que voy a hacer. No me preocupa mucho. Hago la compilación, el build project, para generar todos los R's. Y vamos a continuar. Igual que en el de temperatura ambiente, creé el TXT y le fui poniendo todos los pasos. Hay que hacer lo mismo con todos los componentes.
Entonces vamos a ir al layout, básicamente porque me parece más cómodo para ir viendo cuáles tenemos y cuáles no. Vale, txt de ambiente, txt gravedad, lo copio, hago control tabulación para ir a la siguiente pestaña, txt gravedad, coma, vuelvo a hacer control tabulación, bueno, voy a hacer así con todos, txt giroscopio, txt luz, txt aceleración, txt campo magnético, bueno, magnético, txt orientación, txt presión, proximidad, txt proximidad, ahora, coma, txt humedad, coma, txt rotación, que lo tenía mal escrito, ahora, y txt temperatura, ya es el último. No hay que poner una coma al final, tenemos el punto y coma, ya estaría. Guardo el archivo, vemos que ya nos crea aquí en las distintas líneas. Y a partir de ahora solamente sería ir poniendo lo mismo que antes, los distintos txt que vamos a usar. Pues para hacerlo más rápido lo que voy a hacer es copiarlos todos, los pego aquí y después de esto lo que hago es copiar esta parte del final. A partir del igual, incluyendo el igual, lo pego, pulso el intro y borro la coma. Y al copiarlo lo que hago es cambiar el nombre del txt, en este caso es txt gravedad. Vamos al siguiente, el giroscopio. Pego lo mismo, borro la coma, pulso intro. Y en vez de txt ambient, será txt giroscopio. En este caso lo mismo, borro la coma y txt luz. En la aceleración igual. Aceleración. Tened en cuenta que tenemos aceleración y tenemos acelerómetro. Tened cuidado cuando los copiéis vosotros o cambiadles el nombre directamente si no estáis seguros de que os vayáis a equivocar o no. Bueno, txt campo magnético, orientación. Veis que el 90% del código es copiar y pegar, no tienen nada de nada, no tiene ningún tipo de problemática. Tened en cuenta también que estamos con todos a la vez. Normalmente una aplicación no va a necesitar todos a la vez. Vais a necesitar uno o dos sensores, nunca todos o casi nunca. Bueno, rotación y temperatura. Vale, ya tenemos todos los campos de texto, todos configurados igual, todos bien definidos. Primero definidos el nombre del objeto y después localizados en el layout. Pues ahora el siguiente paso sería ir creando todos los if para cada uno de ellos. Pues nada, igual que hicimos en el layout, pues lo que voy a hacer aquí va a ser muy parecido, va a ser copiar y pegar. Entonces, copio el del ambiente, bueno, voy a copiar el otro porque al tener todos los valores va a ser más fácil modificar los valores. Y lo que hago es copiarlos de esta manera, desde el if al otro. Entonces hago así, lo pego y voy a pegar bastantes. Ya veis que he pegado muchos if. Van a sobrar muchos, igual que en el linear layout, pero prefiero hacerlo así para que me sea más sencillo a mí. Entonces, vale, tenemos el tipo acelerómetro, ambient temperature, y si vamos aquí a la parte de la derecha, en el outline, nos indica todas las variables que hemos definido, los métodos y demás. Pues vamos a ir viendo en el mismo orden que los tenemos aquí, vamos a ir comprobándolos en el if. Es decir, acelerómetro ya está, ambiente, siguiente es gravedad. Pues entonces el type tiene que ser gravity, el txt en vez de ser acelerómetro será txt gravedad y el setText dependerá del sensor. El sensor de gravedad es un sensor de movimiento, entonces lo abro en otra pestaña y también voy a abrir los de posición. Vale, tenemos aquí los motion sensor, el de gravedad, pero no me interesa ir a la definición, sino a ver qué valores tiene. Vale, tiene los tres valores también, valores 0, 1 y 2, y también con la misma unidad.
Pues sencillamente no tengo que cambiar nada. También aquí, como hemos copiado el del acelerómetro, también tenemos el valúes 0, valúes 1 y valúes 2 y la misma unidad, metro segundo cuadrado. Vamos entonces al siguiente tipo de sensor. Sería el del giroscopio. Giroscope. No tendríamos que usar el otro tipo de giroscopio, el sin calibrar. Este en general no se va a usar. Solamente el giroscopio. Cambiamos el nombre del TXT giroscopio. Y vamos a la documentación a ver qué es lo que pone. Vale, sería lo mismo, valúes 0, 1 y 2, pero sí que cambia la unidad. La copiamos, vamos al código y cambiamos la unidad por la del giroscopio. Los valores son los mismos, es siempre valúes 0, valúes 1 y valúes 2, en eso no cambian con respecto al acelerómetro, por eso nosotros no cambiamos ninguno. Seguimos, tipo acelerómetro. Pues vamos a la documentación, perdón, acelerómetro no, aceleración creo que es el siguiente, no, vale, luz, perdón, sensor change, vale, estábamos aquí, que me he equivocado yo. El siguiente es TXT luz, es decir, luz ambiente. Luz ambiente no es de movimiento, no es de posición, es de ambiente. Type light, solamente tenemos el value es 0 y la unidad es LX. Entonces vamos al código, como os digo, solamente el value es 0 y con la unidad que vamos a cambiársela, bueno, antes de nada cambiamos el type y le ponemos type light. En vez de TXT acelerómetro sería TXT luz y la unidad LX. Es decir, solamente el value es 0 y la unidad, nada más. No necesitamos ponerle más información a este sensor. Vamos entonces al siguiente. Después del de la luz está el de la aceleración lineal. Ahora sí. Sería type linear acceleration. El nombre del TXT aceleración. Y estoy casi seguro de que van a ser también 3 valores porque se parece mucho al otro. Linear acceleration, también 3 valores. Y también metro segundo al cuadrado, es decir, es una aceleración, tiene la misma unidad. Pues entonces esto quedaría igual, valúes 0, valúes 1, valúes 2, con la unidad al final. Pasaríamos al siguiente sensor, a la detección del siguiente sensor, sería el campo magnético, el tipo magnetic field. Tened en cuenta que también tenemos el uncalibrated, pero no nos interesa, ¿vale? Por ahora no vamos a tenerlo en cuenta. Podríais vosotros, si queréis, como mejora, como añadir otros 2 campos debajo del magnetic field, debajo del giroscopio, para añadir los valores del giroscopio y del campo magnético sin calibrar. Vamos a añadirlo, cambiamos el TXT por el de magnético y vamos a ver a la documentación qué información es. El campo magnético es de este tipo. No es de este tipo, de posición. Vale, sí, es de posición. Magnetic Field, también tenemos 3 posiciones, pero estas unidades. No voy a poner este símbolo griego porque no estoy seguro de que se pueda mostrar. Voy a poner U minúscula T. UT. Ya sé que no es el símbolo exactamente, pero no lo voy a cambiar por si acaso hay algún error con los caracteres griegos que no estoy seguro. Y bueno, type magnetic file, txt magnético y como vimos aquí, los 3 valores cambiando la unidad. Vamos entonces al siguiente tipo, sería el tipo orientación, type orientation. Nos está diciendo que está obsoleto, no os preocupéis, no lo vamos a cambiar porque esta aplicación queremos que sea compatible con todas las versiones de Android, no solo con la última. Recordad que en el manifest habíamos puesto que la versión mínima era la 3, el API Level 3. Es decir, Android 1.5 en adelante. Bueno, cambiamos el nombre del TXT, que sería TXT orientación. Y vamos a la documentación a ver qué valores tiene. Vale, tenemos aquí el Type Orientation, valores 0, 1 y 2. Y grados, degrees, la unidad de medida.
Como prefiero ponerlo tal cual está aquí, pues nada, voy a poner grados en la unidad. Genérico. Grados. Con esto ya estaría. Como vimos antes, valúes 0, 1 y 2. Tiene 3 valores este sensor. Y la unidad que voy a poner grados, tal cual aparece en la documentación. El siguiente sensor que tenemos por aquí sería el de presión. Pues type pressure, el txt presión, y vamos a revisar en la documentación a ver qué tiene que ser. Por aquí no está, son de ambiente y solamente tenemos un valúes 0 y una unidad de medida. En este caso tenemos dos, HPA o MBAR, es decir, milímetros de mercurio o milibares. Como no estoy seguro de cuál va a ser, voy a poner las dos. No me voy a preocupar en las dos unidades y solamente el valúes 0. Pues nada, como solamente es el valúes 0, elimino el resto de valúes y la unidad de HPA o MBAR. Ya veis que no está la aplicación, no es una aplicación comercial, estamos poniendo directamente lo que pone la documentación y adaptándolo a lo que queremos mostrar nosotros, ¿vale? Esto ya os digo que si quisierais hacer una aplicación comercial tendría bastante más trabajo de no solamente mostrar los datos, sino de hacerlo de una forma bonita, visualmente atractiva. Vamos entonces al siguiente sensor. El último fue el de presión, pues ahora toca el de proximidad. Type proximity, txt proximidad, y vamos a revisar la documentación a ver qué nos pone. Vale, el proximidad es uno de posición y solamente tenemos un valúes 0 y siempre nos devuelve centímetros. Vamos entonces a verificarlo, vamos a ponerlo. Valúes 0 únicamente, como decía la documentación, y la unidad es centímetros. Con esto ya estaría, ya tendríamos nuestro sensor de proximidad funcionando y mostrando datos. El siguiente es el de humedad. Pues nada, como siempre, cambiamos el tipo. No es humidity, sino es relative humidity. El txt sí que es humedad. Y yendo a la documentación, sería uno de ambiente. Y solamente tiene un valúes 0 y un porcentaje. Pues solamente un valúes 0, eliminamos el resto de valúes. Y la unidad es el porcentaje. Siguiente sensor sería el de rotación. Pues vamos a ponerlo. Type rotation vector. El txt sería rotación. Este casi seguro va también a tener las tres valúes. Es un sensor de movimiento. Y lo tenemos aquí, rotation vector. Recordad que en este habíamos hablado que este último, el valúes 3, no siempre tiene que tener nada. Entonces no lo vamos a poner. Habría que hacer verificaciones antes de mostrar esa información porque pudiera ser nulo. Entonces, si es nulo, no podríamos mostrarlo y así evitamos problemas de visualización, errores en la aplicación en distintos dispositivos. Entonces, solamente valúes 0, valúes 1, valúes 2 y como veis aquí nos dice que no tiene unidades. Entonces, tendríamos que eliminar las unidades del text view. Vamos al if de este event, de este sensor, y eliminamos las unidades. Para que no nos quede aquí solamente esto, pues eliminamos y lo ponemos en la línea de arriba. Es decir, valúes 0, valúes 1, valúes 2 y ya está, sin unidades. El siguiente sensor que tenemos sería el de temperatura. Pues type temperature, vemos que también nos pone que está obsoleto, es normal. Ahora mismo ya en vez de usarse el type temperature se usa el type ambient temperature, que era uno de los que tendríamos aquí arriba, el segundo que pusimos. Y vamos entonces a cambiarlo. Ya os digo que los mantenemos por temas de compatibilidad. Realmente habría que hacer unas verificaciones, ver si está activo, si no, pero nosotros los vamos a dejar para que veáis que funciona en todas las versiones de Android. Vale, ya he cambiado el txt, el nombre, txt temperatura. Vamos a la documentación. Temperatura será de ambiente, aquí lo tenemos, type temperature, solamente tiene el valúes 0 y grados centígrados. Vamos entonces al código y como os digo, valúes 0 únicamente
y la unidad son grados centígrados. Con eso ya está, ya no tenemos más sensores. El resto de componentes después de este if, el resto de if que copié y pegué sobran, los elimino y ya estaría. Ya tendríamos nuestra actividad funcionando. Ya hacemos la definición, definimos todos los objetos que vamos a usar, los inicializamos en el onCreate, en el onResume, bueno, faltaría una cosa, en el onResume los registramos y, como os digo, faltaría en el onPause desregistrarlos, es decir, quitarlos del Sensor Manager para que no nos sigan mandando información. Para quitarlo del Sensor Manager, pues sería, creo que hay que recorrer todos los sensores, pero bueno, vamos a hacer una comprobación, Sensor Manager, un register listener. Vale, no, mira, es mucho más fácil. Vamos a usar el genérico. Si os fijáis, tenemos cuatro métodos, dos están obsoletos, que son estos dos, no los vamos a tener en cuenta, y dos que siguen estando funcionando. El primero es, solamente tendríamos un listener, y en el segundo es un listener y un sensor. El segundo lo que nos está diciendo es que lo que hace es desregistrar este sensor concreto del listener. Y el primero lo que hace es desregistrar todos los listeners, todos los sensores, que es justo lo que queremos usar. Entonces los seleccionamos y, como nuestro listener es la propia actividad, ponemos this, punto y coma al final, y con eso ya estaría. Ahora mismo la aplicación, con el código que teníamos antes, cuando no teníamos el onPause, realmente mi aplicación sigue detectando cambios en la aceleración y en la temperatura ambiente, pero que no tenemos sensor para ello, no tiene sensor el dispositivo. Es decir, estaría consumiendo batería, aunque realmente no esté en pantalla la aplicación. Entonces, con este pequeño cambio, hemos conseguido que la batería dure más, aguante más, porque no estamos con el sensor activo todo el tiempo. Y todo esto, pues el usuario final es quien lo va a notar y quien va a detectar que eso funciona bien. Ejecutamos la aplicación con todos los cambios que tenemos ahora y vamos a revisar cómo queda. Os saco una captura para que veáis cómo queda. Aquí veis cómo se están mostrando los datos. Como podéis ver, mi dispositivo no tiene sensor de temperatura, ni de humedad relativa, ni de temperatura ambiente. El resto de sensores los tiene todos. Vamos a ver. Sí, perfecto. El resto de sensores los tiene todos, funcionan perfectamente y no hay problema ninguno. Estoy haciendo unas pruebas a mover el dispositivo en varias posiciones, cambiando la orientación, cambiando la verticalidad, poniéndolo más horizontal y demás. Como veis, cambian los valores. Si vuelvo a actualizar, volverán a cambiar. Veis que no hay problema, que se cambian perfectamente y ya estaría funcionando. Pues como podéis ver, trabajar con sensores no es difícil. Si queréis trabajar con todos los sensores a la vez, como hemos hecho, se puede hacer. No os va a dar ningún tipo de problema. Lo único, tened en cuenta que no tuvimos al principio nosotros lo del onPause. Y con esto ya estaría. Tendríais una aplicación que no consumiría mucho y que os mostraría la información en tiempo real de todos los sensores. Realmente yo os digo que cambian muchas veces por segundo. No es algo que tengáis que esperar a ver cómo cambia el valor. Pues con esto ya estaría. Vamos entonces a dejar aquí el webinar. No sé si José o Laura tienen alguna duda. Pues yo quiero hacerte una pregunta. El primer sensor que has puesto, que es el acelerómetro, ¿qué aceleración ¿Sí? marca? Vale, el acelerómetro lo que hace es marcar la aceleración del dispositivo puntualmente. Es decir, si tú el dispositivo lo tienes apoyado, la aceleración es 0. Si de repente coges el móvil y lo levantas, pues la aceleración va a ser un G o 2G. Lo típico de la Fórmula 1, que veis el circulito con el puntito hacia donde se mueve, eso mismo. Sí. Eso es lo que marca el Linear Acceleration, el Type Linear este. Es decir, aceleración lineal, hacia dónde os movéis puntualmente. Sí. El acelerómetro lo que hace es marcar esa aceleración con respecto a la aceleración de la Tierra. Es decir, si yo ahora mismo lo ejecuto y os saco una captura, veremos
Ya os digo que no lo tengo vertical del todo, lo tengo un poco inclinado, pero vemos que este valor, que es el eje Y, que es el hacia abajo, tiene un valor bastante alto, cercano al 9,8, que son los metros por segundo al cuadrado de la aceleración de la Tierra. Si yo lo pongo vertical del todo y lo actualizo, veis que está en 9,9 más o menos, porque ya os digo, no lo tengo, lo tuve que coger en la mano para ponerlo vertical del todo. Y se mueve un poco, pero bueno, 9,9, es decir, este siempre nos va a dar la aceleración, el acelerómetro con respecto a la aceleración de la Tierra. Siempre va a tener un eje que va a estar en torno a 9 y pico. Si yo lo cojo y lo levanto rápido, va a bajar, va a levantar, todo dependiendo de, con respecto a la aceleración de la Tierra, cómo está influyendo el móvil. Es difícil de entender, lo sé, Sí. pero bueno, básicamente lo que tiene en cuenta el acelerómetro es la aceleración constante, siempre está sometido a una aceleración por la culpa de la gravedad del terrestre. Si te fijas, se parece mucho al de la gravedad. No sé si te fijas, que tiene una relación uno con otro, Sí. pero el de la aceleración no. El de la aceleración, si te fijas, ahora mismo está muy bajo. Quiere decir que está en reposo, que yo no lo estoy moviendo. Entonces no tiene ningún tipo de aceleración, está quieto. En el momento que yo lo cojo, pues el de la aceleración se dispara. El de la gravedad ya te digo que se va a mantener, porque la gravedad es siempre la misma. Da igual que tú cojas el dispositivo rápido o no, la gravedad es la misma, la que está afectado. Y el acelerómetro es como una mezcla de estos dos datos. La aceleración que está afectando, que es la gravedad, junto con la aceleración que está demostrando el propio dispositivo, que está afectando físicamente al dispositivo. El de la gravedad cambiaría más si subes más. O sea, por ejemplo, está en un avión, subes 2.000 o 3.000 metros, cambiaría más, ¿no? La Sí, gravedad. claro. Es la gravedad del dispositivo en esa localización, en esas coordenadas, donde tengas el dispositivo. Vale, de acuerdo. Vale, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Por mí está todo bien. Perfecto. Vale, pues vamos entonces a dejarlo aquí. Me conecto a Skype, que nos hemos pasado ya un poquillo del tiempo. Y nada, si tenéis cualquier duda con este webinar, podéis dejar los comentarios de YouTube la pregunta o enviarnos un correo a través del campus. Y como os dije antes, el proyecto lo voy a limpiar un poco, voy a poner los strings donde deberían estar y lo comparto en el repositorio para que todos lo tengáis disponible. De acuerdo. Vale, muchas gracias. A vosotros, chao. Hasta luego. Chao.